me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ya está solucionado. Si buscáis los máximos elogios, haceos un podcast. Nosotras somos Gloria, Isabel y Carlos. y bueno, en esta única entrega de un podcast que se pensó para comentar críticamente un poco esta obra teatral que se lo dice está debajo de un almendro, y para comentar también la figura de Jardiel Poncela, así como el contexto en el que él se movió en su producción dramática. Bueno, tendrá solo un episodio, pero esperemos que os guste. Seguro que queréis más, pero de momento no. De momento no. Bien. Sí, bueno, vamos a empezar un poco hablando del contexto en el que se inserta Jardiel Poncela y un poco de cuál es no solamente lo relativo como a su figura, sino también lo que había en el panorama teatral de posguerra. Sí, exacto. Bueno, en el caso de Jardiel Poncela, él ni siquiera empieza produciendo obras, componiendo obras, sino que empieza con obras narrativas, con novelas, y también en colaboraciones con revistas de humor, como Gutiérrez y Buen Humor, en 1922 y 1927. Pero sí que es cierto que él reniega muy pronto de su primera etapa en el teatro. La mayoría de todas sus obras en aquel entonces eran en colaboración con Serafina Adame, y termina rechazándolas a partir de su primer estreno en solitario, que sería en 1927 con Una noche de primavera sin sueño. En este caso, Loisa está bajo un almendro se estrenó en 1941, muy probablemente la escribió ese mismo año, sino un poco antes, y tuvo bastante éxito de público. Sí, creo que estuvo representando como todo el primer año. Sí, y aparte ha continuado representándose en las tablas a lo largo de los años y ha tenido bastante vigencia, y además estuvo un tiempo estudiándose en el instituto, en bachillerato. Entonces es probablemente su obra más conocida, aunque es verdad que por la crítica no es necesariamente su mejor obra. En el caso de Jardiel Poncela, él se vinculó a lo que se conoce a partir de López Rubio como la otra generación del 27, que la conforman algunos de los autores que también Jardiel conoció en estas revistas de humor, y compartían una misma visión del arte deshumanizado y también de la necesidad de renovar el humor en España, desde el teatro en este caso, aunque también desde la novela. Y en el caso de Jardiel Poncela, él también, a partir de su encuentro con Ramón Gómez de la Serna, también marca, digamos, su trayectoria. Junto con esto, Edgar Neville, Miguel Miura, que luego formarían también el conocido grupo de La Codorniz. Sí. Cuando hablamos del teatro español de la inmediata posguerra, hablamos sobre todo se conoce como una comedia de evasión y también como una tendencia antirrealista. No tanto antirrealista porque las obras no son necesariamente muy disparatadas en cuanto a sus planteamientos, ni tampoco es que profundicen mucho ni sigan líneas demasiado vanguardistas, pero sí que es cierto que dan la espalda a la realidad de aquel entonces, e ignoran, por supuesto, los conflictos ya no solo nacionales, sino también a nivel internacional. Así que sí, Jardiel Poncela encajaría muy bien también en este panorama. Sí, o sea, bueno, realmente el tema de la evasión, os voy a hacer la pregunta, o sea, ¿vosotras creéis que era una evasión que se da más por una cuestión de intentar olvidar un poco todo lo que había sucedido y demás, o que realmente es fruto de intentar hacer como que nada ha pasado con el fin de llegar a toda esta cuestión como adánica y como de la nueva España, ¿no? O sea, ¿creéis que en el caso de Jardiel Poncela se da un poco por esto o que se da por lo otro? Según lo que yo he leído, yo he entendido que esta comedia, que esta vocación de renovación teatral viene dada por una voluntad de superar el estado sociopolítico del primer tercio del siglo XX y con el estado político también el estado de la escena teatral, ¿no? Sí, es cierto que Jardiel Poncela ya desde un primer momento, y lo vemos por ejemplo en 3 comedias con un solo ensayo,
que tiene una voluntad de renovación porque considera que la escena española, la escena teatral está bajo mínimos y que lleva anclada en el siglo XIX desde hace ya, bueno, pues desde el propio siglo XIX. Pero sí que es cierto que con esto que comentas de lo de la evasión, yo creo que en el caso de Jardiel se produce un poco como por las dos. Por un lado, él es apolítico, o al menos se declara como apolítico, Sí, ¿no? y por otro lado también él continúa haciendo un teatro que ya estaba haciendo antes de la guerra civil, con lo cual tampoco creo que la guerra civil transforme demasiado lo que es su dramaturgia. O sea que... Sí, bueno. Sí, yo me refería sobre todo a la escena general, pero en su caso no. Sí, en su caso particular, a ver, es cierto que con los que se codeaba un poco sí que tengo entendido que tendían un poco más hacia lo que era el lado franquista, ¿no? Sí. Pero bueno, no lo sé, no lo tengo claro del todo, la verdad, por lo que tengo entendido, sí. Sí, sí, sí. Sí, a ver, Javier, es verdad que, bueno, desde el principio de la guerra civil hasta cierto punto sí que está de acuerdo con Franco porque él se declara que está en contra del socialismo y de la democracia, por lo tanto pues está en contra de la república. Vamos, que no es poca cosa. No, que no es poco, sí, no es asunto menor, pero bueno. Bueno, después de haber comentado así un poco sobre Jardiel, yo creo que sería interesante ya meternos en lo que es la obra y hablar un poco, sintetizarla un poco para nuestros oyentes. Sí, vamos a contextualizar lo que sería la trama un poco también para que no os perdáis, porque vamos a leer algunos fragmentos, vamos a dramatizarlos. Exacto. Sí. Entonces así no os perderéis y podéis seguir el hilo. La obra se estructura en 3 actos, en un prólogo inicial y en un primero y un segundo acto. Sí que es cierto que en el primer acto, que es el prólogo, se nos presenta a los 4 personajes principales, junto con muchos otros, aunque claro, luego veremos que estos tampoco tendrán mayor relevancia. Bueno, nos encontramos en una sala de cine de barrio y se nos presenta a Clotilde y a Mariana, tía y sobrina, y a Ezequiel, y bueno, de la familia de los Briones, este primer conjunto, y a Ezequiel y a Fernando, de la familia de los Ojeda. Como veremos en los 2 siguientes actos, entre ambas parejas se desarrollan respectivas historias de amor entre tía y tío y sobrina y sobrino. Bueno, ya en el segundo acto asistimos al punto álgido de lo inverosímil, porque sobre todo en el prólogo el prólogo es de un tono más realista, en el que simplemente se nos presenta a los personajes, no tiene mayor trascendencia para la trama. Y bueno, en el primer acto están en la casa de los Briones, que es la casa de Edgardo. Se nos presenta a un personaje que lleva 21 años tumbado en su cama y que de forma recurrente realiza una serie de viajes. En este caso creo que toca San Sebastián, ¿no? Sí. Y bueno, en estos viajes es ayudado por su criado Fermín. También aparece Leoncio. Viajes desde la cama. Viajes desde la cama, naturalmente. Ojo. Sí. La imaginación da para mucho. Sí. Y claro, bueno, esta situación viene dada por un desengaño amoroso, porque Clotilde, el personaje que ya hemos mencionado, le rechazó hace un tiempo. Bueno, 21 años concretamente, todo el tiempo que lleva tirado en la cama. Bueno, en este acto sirve un poco como antesala, como presentación de los problemas que luego en el segundo y último acto se van a resolver. Bueno, cabe apuntar aquí que más tarde entraremos más en detalle sobre el por qué podemos calificar de inverosímil, sobre todo esta parte de la obra. Y bueno, ya en el segundo acto,
bueno, en el primer acto Fernando ha convencido a Mariana para ir a su casa, a su finca, a la casa de los Ojeda, donde viven Ezequiel y Fernando junto con Dimas, que es el otro criado. Y bueno, Fernando no lleva a Mariana de forma convencional, sino que con cloroformo se la lleva con un pañuelo que le da su tío Ezequiel, se la lleva a la finca. Mariana despierta desorientada allí y descubrimos que ya conoce el espacio en el que se mueve, ya conoce todo aquello. Entonces, bueno, a partir de aquí surgirán una serie de misterios que estarán, bueno, que Clotilde y Mariana y el resto de personajes también intentarán resolver bueno, y que tiene que ver, por supuesto, con una Eloísa que todavía no se nos ha presentado, que no se presenta hasta el final de este acto. Sí, vamos, que palabras no dice ninguna. Sí. Porque bueno, sabemos que, bueno, se nos descubre que Eloísa es la madre de Mariana y Julia, que lleva encerrada Adivinad dónde. Debajo de la nube. y bueno, ese es un poco, de forma superficial, esa es la sinopsis de la obra. Sí, y bueno, después de haber hablado un poco de qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a hacer una lectura dramatizada de un primer fragmento. Hay 4 fragmentos que, bueno, a partir de ellos trataremos un poco lo que consideramos relevante o que, bueno, sí, de forma un poco fragmentaria, vale la redundancia, iremos comentando aspectos de la obra. Así que, bueno, iniciamos con el primer fragmento. En fin, ¿qué trae crimen? Entero y con todos los detalles. Qué alegría me das, porque como desde hace una porción de tiempo los periódicos nuestros nos dan crímenes, me se va a olvidar el leer. ¿Dónde está el crimen? Esto debe ser tranviario mordido por un senador. Esto no es, madre. Esos son ecos de sociedad. El crimen es más abajo, ahí. Ah, sí, aquí está. Un hombre mata a una mujer sin motivo justificado. ¡Qué bruto! Mira que matarla sin motivo justificado. El criminal atacando a su víctima, fotografía tomada por nuestro redactor gráfico que llegó al lugar del crimen 3 minutos antes de cometerse este. Lo que debe ser. Y no llegar cuando haya pasado todo, que nunca se entera una bien de cómo ocurrió la cosa. Vale. Este fragmento está en el prólogo, que como bueno, ha comentado Carla en el resumen, es verdad que, y lo hemos notado las tres, que hay una clara disonancia entre los 3 actos. Sí, bastante. Además, en este prólogo, y como comentábamos a partir de la tesis del artículo de Frida Blackwell. Sí, a partir de esta interpretación, ¿no?, en la que se considera que el prólogo, como tiene una vocación algo más realista, que es una cosa bastante rara y muy poco habitual en el caso de Jardín Poncela, tiene un valor de representación también, de voluntad de crítica a la sociedad del franquismo, ¿no? Que bueno, esto es algo que yo personalmente no termino de ver, pero No, realmente ninguna terminamos de ver, o sea... no terminamos de estar demasiado de acuerdo. No. Pero bueno, en este caso, en este fragmento sí que es cierto que se ve, hay una cierta voluntad por una representación de distintos tipos sociales. Sí, es algo que se queda bastante claro, por ejemplo, porque tanto la familia de los Briones como la familia de los Ojeda son 2 familias que son de clase alta. Y nada más llegar a este cine, que es como un cine de barrio, que está lleno de personajes que, como se ha podido ver en el fragmento, digamos que no hablan de forma muy correcta, ¿no? Que se van dejando letras por el camino y que a la hora de leer pues tampoco terminan de leer muy bien, ¿no? Vemos que cuando llega tanto Clotilde como Mariana, primero que ambas como que generan
Se una intenta sensación... distinguir. Sí, son dos personas muy distinguidas y como que genera una sensación de que todo el cine se vuelve un poco loco, sobre todo al mirar a Mariana, que además es bastante bella y joven. Y bueno, pues incluso Clotilde que hace algún comentario como relativo hacia que el cine huele mal. Y bueno, esto a mí me parece como bastante interesante para marcar todavía más esa distinción de clase entre unos y otros. Sí. Y bueno, realmente tampoco se explica bien por qué los Briones tienen tanto dinero, ¿no? Pero es la familia que más dinero tiene de todo Madrid. Según dicen, ¿no? Que es la familia que mejor paga a los criados, por eso Fermín aguanta tanto y le también. Sí, por lo menos pagan bien. Sí. Bueno, y sobre este fragmento, bueno, con respecto a la tesis de Blackwell, creemos que, bueno, que sea un retrato fiel de la sociedad de la época no significa que precisamente, y sobre todo con las declaraciones de Javier Poncela, que sea una crítica al régimen recién Estrenado. Recién nacido. recién nacido. Sí. Sí, bueno, además de la estructura y tal, y sobre los espacios, como ha dicho Gloria, realmente inicia en este cine de barrio que venían de un concierto o algo así, que Mariana se escapa y tal. Y bueno, luego lo que es los espacios que se muestran en los dos siguientes actos son muy distintos, ¿no? Sí, sí, son espacios muy distintos. En el primer caso, por lo general en las obras de Javier Poncela también no se dan muchos espacios públicos ni espacios abiertos donde haya como una congregación de personajes como de distintas clases sociales. Por eso es verdad que choca un poco la distinción de Mariana y Clotilde con, bueno, la baja clase social del resto de personajes. Pero es verdad que luego en los dos siguientes actos, como ya veremos, se producen en espacios cerrados y espacios privados. Entonces accedemos un poco mejor también al conocimiento de los personajes a través también incluso del propio espacio, cuando se describe la habitación de Edgardo, o incluso luego ya en la casa de los Ojeda también, cuando se describe que es un lugar un poco inhóspito, como rodeado de misterio. Entonces es verdad que rápidamente esa vocación realista se pierde por el camino. Sí, muy pronto. Sí. O sea, realmente para mí lo que es el primer acto, después del prólogo, o sea, simplemente es como una presentación un poco de los personajes, como que accedes a lo que es el núcleo familiar, pero realmente no es como que haya una acción, no es que suceda una acción, sino que simplemente la acción sucede ya en lo que es el segundo acto y está como súper condensada en lo que es una noche, prácticamente. Sí. Entonces también es como bastante curioso eso, ¿no? Sí, la verdad. Es una obra que transcurre también con mucha rapidez, sobre todo por esa sensación que tenemos como de parálisis en el prólogo y en el primer acto, que es al final es eso descriptivo, y luego toda la sensación de rapidez, ¿no? Y de desenredo, de un enredo planteado en el mismo acto. Sí. Entonces, Sí, totalmente. Sucede muy rápido. Sí. Bueno, podemos pasar ya al siguiente fragmento, si queréis. Sí. Bien. Este fragmento pertenece al primer acto. Sí, y es un poco la presentación del personaje de Micaela, que es bastante importante. Y también del Edgardo, o sea. Sí, exacto. Insiste por ese camino, Edgardo, insiste por ese camino, que algún día acabarás por decir algo ingenioso. Pero dejando aparte tus sarcasmos, que ya no me hieren ni me ofenden, yo me pregunto si puedes irte a San Sebastián mañana por la noche u otra noche cualquiera, que no sea la noche de hoy precisamente. ¿Y por qué en la noche de hoy no debo irme yo a San Sebastián? Porque esta noche van a venir ladrones, Edgardo. Te lo estoy anunciando desde el lunes y no me lo discutes. No me lo discutas porque ya sabes que a mí eso se me puede discutir. Ya lo sé. Y no pienso discutírtelo. Aíslame, Fermín. Aislándote no evitarás que los ladrones vengan, Edgardo. Pero dejaré de verte y de oírte, Micaela. Bien está. Cuando yo digo que esta es una casa de locos, irse a San Sebastián esta noche, justamente esta noche, que toca ladrones. En fin, por fortuna, vigilo yo y vigilan Caín y Abel. Que si no estuviéramos aquí nosotros tres, no sé lo que sería de todos. ¿Quién es esta? La hermana mayor del señor. ¿Y qué es eso de que esta noche toca ladrones? Pues que se empeña en que vienen ladrones todos los sábados. Está más perturbada aún que el señor. Es un decir. De día no sale de su cuarto y esta es la que colecciona búhos. Tal como usted la ve, con los perros arrastra, se pasará toda la noche en claro, del jardín a la casa y de la casa al jardín.
Pues habría que oírles a los perros si supiera hablar. Creo que están aprendiendo para desahogarse. Hombre, eso me ha hecho gracia. No se ría usted, que aquí las risas están muy mal vistas. Bueno, Isabel ha tenido que desdoblarse, por eso igual, o sea, Isabel estudió los dos criados, Leoncio y Fermín, que son los dos criados que... Bueno, uno de ellos es el que llega nuevo para sustituir a Fermín. Sí, Leoncio. Ah, perdón, bueno, sí, llega Leoncio. Sí, Leoncio. Ah, vale, vale. Llega Leoncio para sustituir a Fermín y están hablando Micaela y Edgardo, que son hermanos, que viven, por supuesto, en la misma casa. Sí, sí. Bueno, realmente se presenta Micaela, como hemos dicho antes de leer lo que es este fragmento, que es un personaje crucial en la obra, Sí. porque realmente a partir de ella es por lo que se genera todo el misterio y todo el enredo realmente. Sí, Esa eso ya la- que ya lo descubrimos hacia el final. Sí, hasta el final realmente es ella la que mata a Eloísa. La que mata a Eloísa. Lo decimos. La mató. Spoiler. Mata a Eloísa. Sí. Entonces, claro, es realmente como un personaje que se muestra como el más loco de todos. O sea, ya Sí. sabiendo además el final, cuando llegas al final y ves que es ella la asesina. Y realmente al final es la única que al final sí que tenemos la certeza de que puede estar más cerca de la locura que el resto de personajes en realidad. Hombre, sí, también al final es la que llevan al manicomio. O sea, aunque es cierto que no es encarcelada, aunque hay un policía y tal, que bueno, luego resulta ser el marido de Julia, que es Dimas. Bueno, Sí. Dimas. Luisote Pérez. Sí, exacto. Que se disfraza de Dimas para generar todo este enredo y tal. Y que nadie se da cuenta de que no es Dimas. Claro, eso es muy... Es que, pero bueno, sí, ya se hablará igual de esto, sí. Entonces, claro, al final ella es la que recibe como una especie de castigo que es ir a un manicomio. Sí, al final es donde tiene que estar, ¿no? Por haber asesinado a Eloísa. Además, me resulta curioso porque yo mientras leía la obra pensaba que quien habría asesinado a Eloísa habría sido o el padre de Fernando o Edgardo. Puesto que los dos como que se estaban disputando un poco el amor de Eloísa, se deja entrever un poco que Eloísa realmente como que quizás ha sido la infiel a Edgardo, Sí, o parece podría que haber tenía sido una un drama, relación. sí, una fe. Entonces no me esperaba para nada que fuera Micaela, la verdad. A mí me pasó igual. Sí, yo también tuve un poco la misma sensación de incredulidad. la verdad. Sí. Es como que la mata porque, yo pensé porque sospecha, pero... Que sería Edgardo. Sí. el asesino. Sí, yo también. Al principio lo primero que pensé fue en Edgardo. Sí. Y bueno, pues a mí me hace pensar un poco también sobre la relevancia de los personajes femeninos en esta obra, ¿no? Partimos ya de la base de que el propio título de la obra lleva el nombre de Eloísa, es una mujer, y bueno, aunque ella no diga una sola palabra, ni se presente. Claro, sí que es verdad que no está justificado Sí. por el propio personaje de Eloísa que está muerta, enterrada debajo de una almendra. Pero bueno, el resto de personajes... Hay bastante equilibrio realmente entre el número de personajes masculinos y de personajes femeninos. Y además también los personajes femeninos se nos muestran como bastante fuertes, ¿no? Sí. Por ejemplo, Clotilde y Mariana son las que desde un primer momento, cuando empiezan a ver que algo no va bien, se compinchan para descubrir qué ha sucedido, qué está sucediendo y si Fernando por una parte y Ezequiel por otra son asesinos. Sí. En serie. En serio, sí, sobre todo Ezequiel, con la confusión que se da por su voluntad científica, ¿no? De acabar con la pelagra. Sí, de hecho, además, en el caso de Mariana se contraponen muy bien como algunas características que podrían ser en un primer momento como algo contradictorios son no esperables en el tipo de personaje que se describe, porque Mariana es una mujer muy bella, que pues eso es lo que comentábamos, que causa como mucha sorpresa por parte de los otros personajes y que tiene como un magnetismo, que es muy atractiva. Piel de porcelana, quiero recordar que la describen. Sí, la describen, es como un ideal de mujer. Sí, de aquello que más que bella es como una reacción química, algo así. Pero por otro lado es verdad que Mariana también muy rápidamente no le importa irse a casa de los Ojeda sabiendo que se puede enfrentar a un peligro. También ella se ve muy resuelta a la hora de intentar descubrir qué es lo que ha ocurrido en la casa. Y al contrario que otros personajes, como ocurre también con su tía,
ellas son las únicas que se atreven allí a ir a la casa. No es hasta que saben que pueden estar en peligro que Edgardo, por ejemplo, se levanta de la cama o que Clotilde también acude perdón, Clotilde no, Micaela, con los perros. También. Bueno, sí. Nada, que también hay algo disparatado en que tanto Clotilde como Mariana sepan que se enfrentan a un peligro con Ezequiel y yendo a casa de los Ojeda, y que aún así ellas mismas manifiesten que se sienten atraídas por ese misterio que ven en ellos dos. Bueno, y más que ese misterio, ese peligro también. Sí, porque precisamente en el prólogo una de las cosas que Mariana como que digamos le hace a Fernando es cuando Fernando no está en plan misterioso, o sea, cuando ella no encuentra a Fernando nada oscuro. Sí. Es algo un poco contradictorio. Yo las entiendo. Sí. Luego también a mí me parece como que los personajes femeninos son mucho más activos que los personajes masculinos. Son mucho más pasivos en todo lo que hacen. O sea, Fernando me resulta incluso un poco pusilánime en algún punto. Ezequiel va un poco a la suya, realmente. Edgardo lleva 21 años sin levantarse de la cama. O sea, Bueno, y Leoncio y Fermín son Sí, criados, son criados. que tienen miedo en realidad de la situación, ¿no? Que sienten miedo ante Fermín, ante la locura que puede haberle contagiado Edgardo, siendo su criado, y Leoncio cuando llega a la entrevista de trabajo. Sí. Y bueno, pues la verdad que un poco eso, lo que es la perspectiva de género, la verdad que sorprende al ser una obra que es del 41, ¿no? O sea, una obra en la que las mujeres tienen un papel importante, además también hablan entre sí bastante, que es algo que suele pasar en muchas obras, que las mujeres no hablan con otras mujeres, o a lo mejor tienen una pequeña frase de diálogo, ¿no? O sea, hablamos para hablar de un interés romántico. Sí, pasa eso, el test este de Bechdel, la verdad. Así que bueno, dicho esto, yo creo que sería preciso pasar a ver el siguiente fragmento, ¿no? Sí. ¿Qué opináis? Bueno, yo leería antes quizá también las descripciones que teníamos. Sí, sería interesante antes de... Sí, para pintar también un poco cómo los describe Javier Poncela. Sí. Bueno, como hemos dicho, pertenecen a la familia de los Briones, ¿no? Tanto Mariana como Edgardo, Clotilde, Micaela, son todos de la familia de los Briones, y también Julia, por supuesto. Bien, pues de ellos Javier Poncela dice que la abuela le hacía vestiditos y sombreritos a las cerillas, el abuelo se pasó los últimos años de su vida pelando guisantes, el tío Cecilio ingresó en un manicomio en el que quiso casarse con el director de este, y bueno, la tía Micaela, aparte de asesina, revelada al final, también colecciona búhos. Luego Julia desapareció un día sin decir nada. Y bueno, Edgardo, por su parte, ya hemos comentado, ¿no?, que hace 21 años, que no son pocos, que no se levanta de la cama, porque así lo decidió por el desengaño amoroso que tuvo con Clotilde. O sea, nos encontramos como en un panorama bastante, loco. Sí. Vale, pasamos al siguiente fragmento, que también es del primer acto. Y tiene una conversación aquí, Edgardo, con Fermín y con Leoncio. ¿Qué? ¿Ya es la hora? Sí, señor. Van a dar la salida. ¿Tienes los billetes? ¿Has facturado los equipajes? Sí, señor. Y aquí los bultos de mano. Todo está en regla, señor. ¿No ha venido nadie a despedirnos? Nadie, señor. Mejor, las despedidas son siempre tristes. Chavo, qué imaginación. Ya salimos, señor. Andando, llevamos muchísimo retraso, pero lo ganaremos mañana en Alsasua. ¿Voy a echar una cabezadita hasta Villalba? Hay parada en la navata, señor. Bueno, pero si voy dormido no me despiertes. Y viajando así no habrán descarrilado nunca, claro. ¿Qué? ¿Se queda usted en la casa? Pues la verdad lo estoy dudando. Me lo temía. 3 aspirantes se han rajado al ver esto de los viajes. Hombre, viendo esto se llama Emilio Salgari, no por el viajar en sí, ya ve usted. Yo nací yendo a mis padres a una vez cerrada en Busdongo, sino por el miedo ese de acabar en un manicomio que a usted ha empezado a entrarle al cabo de 5 años y que a mí ha principiado a rondarme ahora, al salir del tren. Pero usted comprenderá que sueldos como estos no se ganan sin trabajo. Hombre, claro. Y viajar con el señor tiene sus ventajas, porque está uno autorizado a sentarse aquí toda la noche y a comer y a beber a discreción de los productos de cada sitio por donde se pasa. Yo, en el último viaje que hicimos a Galicia, me harté de langosta y de vino de Ribeiro. Arrea. ¿Y hoy? ¿Qué menú líquido tenemos en el itinerario? Pues empezando por leche fresca al cruzar las Navas y acabando por chacolí, toda la lira. ¿Me está usted animando a quedarme? Sí, así cualquiera.
Bueno, en el caso de este fragmento, a mí una de las cosas que me parece más interesantes es la cuestión de la locura y de la cordura, que son dos polos que durante toda la obra se van tocando de algún modo. Hay constantes alusiones, por ejemplo, de hecho aquí también Leoncio manifiesta la preocupación que tiene también porque esa locura que de algún modo se le ha contagiado a Fermín también acabe por ocurrirle a él, convirtiéndose en criado de Edgardo, ¿no? En todo momento se están haciendo eso, alusiones de algún modo a tú estás loco, no estás loco, te estás haciendo loco, no te lo estás haciendo, tú estás loco, yo estoy cuerdo. Entonces, de alguna manera se intenta señalar lo racional y lo irracional y a qué responde cada una de ellas. Por ejemplo, en este caso, en el de Edgardo, parece que su locura está bastante racionalizada, ¿no? Sí. Por eso comentábamos antes de que al final la decisión la toma él, la de quedarse esos 21 años sentado, tumbado en la cama. Bordando, Por ejemplo. Y también parece que esto de los viajes en tren, es verdad que lo de los viajes tiene algo de bastante irracional, no se explica muy bien, pero es verdad que yo creo que parte un poco también de esos recursos que tenía Jardiel Poncela de generar situaciones muy inverosímiles, un poco por generar efectos cómicos. Sí, totalmente. Sí, y yo quería apuntar acerca del inverosímil, que, bueno, yo creo que entronca muy bien con con una clasificación que hace Javier Saupillo de las etapas de su teatro. Y él habla de que en la tercera fase, que sucede a la fase hollywoodiense de los años 20, y que él ha llamado o de la sociedad de lo inverosímil, que se extiende desde el 36 al 49, podemos ver aquí una sublimación del inverosímil que creo que se refleja bastante bien en fragmentos como este en la obra, que sobre todo están en el primer acto. Jardiel, con respecto a esta cuestión, dijo: lo que aquí dentro del escenario ocurra tiene que ser lo más diferente posible a lo que pueda ocurrir fuera, y cuanto más diferente, más inverosímil, y cuanto más inverosímil, más se acercará a lo que debe ser el teatro. Y bueno, creo que al hilo del... Es también bastante interesante, lo que comentáis las dos, del hecho de que sea como una locura familiar. O sea, como por herencia. Es lo dices, a mí me resulta muy zolesco. Me resulta zolesco totalmente. Como todo este mal hereditario que tienen todos y como que todos se van reconociendo los unos con los otros y van señalándose. Y bueno, o sea, parece a veces una competición, ¿no? De yo estoy loco, pero tú más, ¿sabes? Y vaya, también me hace pensar como hasta el punto en el que llega la locura de lo que es un asesinato. O sea, que dejando un poco el tema de que es una comedia, si lo pasáramos a un plano como más racional y más realista, poder al final Eloísa, que es la madre de Mariana y de Julia, está debajo del almendro. Un almendro en el que, por cierto, Mariana tiene la primera cita con Fernando, que eso me resulta escalofriante. Sí, bueno, o bonito, depende. Bueno. Cierto. Así que bueno. Además ocurre que esto lo habíamos comentado al principio, pero no lo hemos desarrollado mucho, pero es cierto que el único acto en el que sí consideramos que se desarrolla un poco más el concepto de lo inverosímil o la idea de lo inverosímil por Jardiel Poncela es precisamente en este primer acto, que es en el que se presentan y se entra un poco más en detalle a la hora de caracterizar a los personajes. O sea, lo inverosímil no son tanto igual las situaciones que se produzcan, sino más bien las situaciones producidas a partir del carácter inverosímil que tienen estos personajes. Cómo se configuran los personajes. Porque de hecho en el segundo acto, que es el último, las situaciones que sean son más producto de eso, del enredo y de un melodrama policíaco, más que de cualquier otro planteamiento que se centre con que tenga como punto de partida la idea de lo inverosímil. Sí, yo creo que eso tiene que ver un poco con el hecho de que este primer acto realmente es como una descripción del carácter de los personajes y el segundo es más la acción. Entonces no hay tanto tiempo para... Sí, pero que la acción también podría ser inverosímil y sin embargo él decide que sea más que lógica. O sea, realmente hay una explicación para todo lo que... Hay una apariencia de lo inverosímil más que algo inverosímil. Sí, a lo largo de la obra es así. De hecho, lo que muchos críticos siempre han señalado a Jardiel Poncela como defecto es precisamente el final de sus
de sus comedias, que siempre se deshincha un poco y que no tienen igual el valor de los planteamientos. Sí, yo es algo que también he percibido honestamente con esta obra. Así que bueno, dicho esto, yo creo que vamos a pasar Sí, al último ya fragmento. sí, al último fragmento. Que llegas del acto segundo. Sí, se encuentran Ezequiel, Dimas y Clotilde. Habla sin miedo. Acabo de contárselo todo a la señora y puedes decir lo que sea. ¿Qué? ¿Se ha muerto? Sí, señor, a los 9 minutos. Pues ya sabes, ahora a despellejarla con mucho cuidadito. Sí, señor. Esto ya no. Clotilde, Esto ya no lo resisto y lo voy a decir a gritos y a pero Clotilde, cálmese, ¿a qué viene eso? quitarles la piel. Pero ¿cómo no voy a quitarles la piel? El móvil que me impulsa a orar así, lo persigo día a día ahí encerrado. Es acabar con la pelada. ¿Y esa quién es? ¿Alguna bailarina? ¿Una bailarina? ¿La pelada una bailarina? No, por Dios, la pelada no es una bailarina, la pelada es... Ezequiel, no me interesa saber a qué se dedican las mujeres de su especialidad, pero sí le aseguro que no seré una de tantas y que por mucha influencia que usted ejerza sobre mí, yo no llevaré el camino de Juanita ni de Felisa. En fin. Bueno, muy cómico este fragmento. De hecho, o sea, para contextualizar un poco, al final cuando ella dice lo de que yo no llevaré el camino ni de Juanita ni de Felisa, si no recuerdo mal en la obra es porque ella lee En la la libreta, libreta el primer que acto. tiene apuntado como los nombres y también, no sé si tiene apuntado como La como forma en la que muere y muere, los sí, minutos. Que es lo que le lleva a pensar que Ezequiel es un asesino en serie de mujeres. Claro, sí. Entonces, claro, ya tiene completamente ya alimentada la narrativa de esa historia y realmente ella se cree que va a ser la siguiente. Sí, Claro. a ver, que tiene bastante Tiene sentido porque es sentido, verdad sí. que en el momento en el que ella no ve nada y no se menciona ningún gato, pues Claro. es muy probable que, o sea, tiene mucho sentido que ella piense que son mujeres. Sí. Pero La verdad que esto es un recurso que utiliza bastante Hardy a lo largo de toda la obra, que es como este enredo y esta confusión por el desconocimiento de algo que los personajes no saben, pero sin embargo el lector sí. Y es como uno de los factores que producen, digamos, la risa, ¿no? sí, Efectivamente. sí, o sea, es un procedimiento muy tradicional del humor. Sí, del mismo modo que lo es el tema de, por ejemplo, repetir constantemente la reiteración Sí. de los elementos. También creo que es algo que utilizar bastante y que también genera como, bueno, son los puntos más álgidos de risa, diría yo. Sí, o los chistes verbales también tiran muchas veces. Sí, chistes El verbales. fragmento era del primer acto. Sí, en el que... del prólogo, creo, de los refranes. Sí, de los refranes. Sí, del Desde prólogo. luego. Mm. Sí, de los refranes también. Sí, es un fragmento bastante gracioso. Sí, es la divertido. Así que bueno, sí, realmente, pese a insertarse un poco o intentar hacer una renovación, esta obra no puede ser más que tradicional en cuanto al procedimiento, ¿no? Sí, más allá de lo que hemos comentado de lo inverosímil en el primer acto, es cierto que la obra sigue unos procedimientos bastante tradicionales, pero en el fondo, como casi todo lo de Jardiel, que es verdad que tiene algunos planteamientos más renovadores o más inteligentes, pero que terminan siguiendo un curso bastante, ya bastante transitado por parte de otros dramaturgos. Claro. De hecho, en el prólogo es cierto que algunos cuando hablan de la obra, hablan de parodia de ciertos géneros teatrales, ¿no? Yo eso no lo termino de ver, pero bueno, sí que es cierto que en el segundo acto, por ejemplo, se habla de lo del melodrama policial. Y en el caso del prólogo tiene algunos puntos sainetescos, Sí, con algunas situaciones que se pintan. Sí, totalmente. Sí, casi cuadro de costumbres, Sí, ¿vale? Incluso sí. me atrevería a decir. Sí, tiene algo pintoresco. Sí. Así que bueno, realmente Jardín Poncela al final es un autor que yo honestamente hasta iniciar este curso no conocía. Sí, yo tampoco, la verdad. No sabía quién era, la verdad que ni idea. Y es que luego leyendo cosas de la posguerra y demás que tampoco sabe mucho su nombre, la verdad. No, a ver, sí, es un autor como insertado en el canon, pero un poco yo diría que a pies juntillas. Sí, ¿no? Sí, un poco con la boca pequeña. Dices Javier Poncela y cuando dices que bajando la voz. Sí, totalmente. Pero sí. A ver, yo a Javier Poncela antes de este curso es verdad que cuando yo empecé a introducirme un poco más en él, pero lo único que conocía era Eloís estaba bajo un almendro, que sabía que la había escrito él, pero más allá de eso
me sonaba alguna obra, como Vamos a escribir sin H, eso me sonaba. pero bueno, ni siquiera recordaba que lo hubiera escrito. Exacto. Era como, yo las tenía bastante disociadas, lo que era la producción narrativa. Sí, totalmente. Pero sí, bueno, la verdad que leer Eloísa ha sido un viaje. Sí, o sea, Nunca mejor sí, para clausurar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que opináis? Un viaje ficticio. Sí, un viaje en la cama. Claro, sí. Nada, a mí me han dado ganas de no levantarme más. De aquí a 21 años nos vemos. Quien pudiera. Que pudiera, sí, desde luego. Sí. Así que bueno, yo creo que todos seamos un Edgardo dentro. Un pequeño O Fernando una también. Micaela. Bueno, Una Micaela. O una Micaela Yo más. no os veo muy Micaela. Más de uno querría. Sí. así que bueno, hasta aquí el podcast. Sí, damos por finalizado el viaje. El viaje. Sí. Sí, en San Sebastián. Acabamos. Última parada, aeropuerto. Muchas gracias por escucharnos. Sí, gracias. Adiós. Adiós.